Extractos de la primera Filípica de Marco Antulio Cicerón contra Marco Antonio. Antes de decir, senadores, lo que creo que debe decirse en estas circunstancias sobre la actual situación política, os pondré brevemente los motivos de mi partida y de mi regreso. Cómo confiaba en que por fin la República había sido encomendada de nuevo a vuestra sabiduría y autoridad. Consideraba que era mi obligación permanecer, por así decirlo, en mi puesto de centinela, como se espera de quien ha sido cónsul y senador, y así desde el día en el que fuimos convocados en el templo de la diosa tierra, nunca abandonaba mi puesto ni apartaba mis ojos de la República. En ese templo, en cuanto de mí dependió, puse los cimientos de la paz, renové un antiguo ejemplo de los atenienses, tomé incluso prestado el término griego del que aquella ciudad se había servido en el pasado a la hora de poner fin a las discordias civiles, y propuse de cualquier recuerdo de nuestras discordias quedase sepultado bajo un eterno olvido. Insigne fue entonces el discurso de Marco Antonio, excelentes también sus propósitos. Él y su hijo fueron los garantes de que por fin se había consolidado la paz con los ciudadanos más eminentes. ¿Qué causa había, entonces, para que me convocase de manera tan ruda ayer al Senado? ¿Era yo el único ausente? ¿Acaso no os habías reunido con frecuencia y en menor número? ¿O quizás iban a tratar de asuntos tan importantes que incluso convenía que los enfermos fueran transportados a la sesión? Era Aníbal, creo, que se encontraba ante las puertas de Roma, o había que discutir de la paz con Pirro, con motivo de lo cual nos ha llegado a memoria de que incluso aquel célebre Apio, ciego y anciano, fue transportado al Senado. Había que deliberar sobre la celebración de unas súplicas públicas en hora de César. Una sesión a la que los senadores acostumbran a no faltar, pues se sienten convocados no por las multas que les obligan a ellos, sino por su afecto a aquellos en cuyo honor se celebrarán por las ceremonias. Lo mismo que ocurre cuando se delibera sobre la celebración de un triunfo. Por ello, los cónsules no se muestran preocupados de que resulte casi libre a un senador el no asistir. Como esta costumbre me era conocida y me encontraba muy fatigado por causa del viaje y algo enfermo, envié simplemente para cumplir con los deberes de la amistad un mensajero que anunciase ante mi estado. Pero este dijo delante de todos vosotros que iba a acudir a mi casa con obreros que lo echasen abajo. Palabras excesivamente coléricas y totalmente fuera de tono. Es tan grande la pena por semejante crimen como para que Antonio se atreva a decir en ese estamento que debemos leer con obreros pagados por el Estado, una casa edificada a expensas del propio Estado, de acuerdo con una resolución del Senado. ¿Quién convocó alguna vez un senador bajo la amenaza de tamaño castigo? ¿Qué prenda o multa hay que supere esto? Si él hubiese sabido qué voto iba yo a dar, habría suavizado algo. Sin duda la severidad de su convocatoria. ¿Pensáis, senadores, de que yo iba a votar en favor a la medida que contra vuestro deseo vosotros de que traéis? Que las ceremonias fúnebres, que los parentales se mezclasen con las súplicas públicas, que se introdujesen en la República unos ritos sacrilejos, que se decretasen unas súplicas públicas a un muerto, y no digo a quién, aunque se hubiera tratado del propio Bruto, que liberó a la República de la tiranía de los reyes y durante casi 500 años perpetuó su estirpe para que éstas mostrasen un valor similar y acometiese una hazaña semejante. No obstante, no habría podido ser convencido de hacer partícipe a ningún muerto de los ritos en honor de los dioses inmortales. De modo que sea objeto de unas súplicas, aquel cuyo sepulcro se halla en algún lugar donde se puede ser honrado en privado, mi parecer habría sido tal que pudiese fácilmente defenderme frente al pueblo romano sin alguna grave calamidad. Como la guerra, como una epidemia, como el hambre, hubiese azotado a la República, lo que en parte ya ha sobrevenido y en parte temo que la amenace. Querría que los dioses inmortales perdonasen esta ofensa al pueblo romano, que no la aprueba, y a este estamento, que lo sanciono contra su deseo. ¿Qué? ¿Es ilícito hablar de los demás males del Estado? Me es ilícito y me será siempre lícito proteger mi dignidad y despreciar la muerte, que tan solo me concedan el derecho de acudir a este lugar. No rehuyo el peligro de hablar, y ojalá los senadores hubiesen podido estar presentes en las caledas del mes sexto, no porque alguna utilidad se hubiese desprendido de ellos, sino para que no hubiesen dado la circunstancia de que ni uno solo de los antiguos cónsules se mostrase digno de merecer este honor, digno, en fin, de la República, lo que entonces ocurrió. Ciertamente me causa un gran dolor esta desdicha, que unos hombres que se habían beneficiado de los grandísimos favores del pueblo romano no apoyaran a Pisón.
Defensor de un excelente parecer, ¿es que acaso el pueblo romano nos hizo cónsules para qué? Situados en el punto más alto de la respetabilidad que proporcionan los cargos públicos, menospreciésemos los intereses de la República, nadie apoyó con su voto al antiguo cónsul Pisón, ni siquiera con un gesto de su cara. ¿Qué significa, maldita sea, esta voluntaria esclavitud? Baste con que haya habido una que hubo soportar. Ni siquiera exijo esto de todos aquellos que manifiestan su parecer desde su asiento de antiguos cónsules. Una de las causas de aquellos cuyo silencio perdono y otra de los cuyos aquellos parecer reclamo. Ciertamente lamento que estos últimos estén a los ojos del pueblo romano, bajo la sospecha de haber faltado a su dignidad, no solo por miedo, lo que ya sería en sí mismo vergonzoso, sino cada que por un motivo particular. Por ello, en primer lugar, expreso como lo siento mi más sincera gratitud a Pisón, que no pensó en su futura carrera política, en el Estado, sino en cuál era su deber. En segundo lugar, a vosotros, senadores, os pido que, aunque no os atrevéis a adherirnos a mi parecer y a apoyar mi propuesta, me escuchéis, no obstante, amablemente como habéis hecho hasta ahora.